Muy buenos días, mis hermanos. Continuamos con nuestro devocional diario. En esta mañana nos corresponde en Ezequiel, capítulo 35. Nos ubicamos ahí en Ezequiel, capítulo 35. Y nuestro tema para esta mañana es: la enemistad es mala consejera. Miramos que enemistad significa rivalidad, odio, en donde pueden llevar a cualquier persona a tener acciones, hechos equivocados, dañinos, no solamente individual, sino también a nivel social. Miramos que la enemistad nos lleva a actuar lo que es impulsivamente, bajo ira, bajo venganza, en lugar de hacerlo con calma. También nos dice que la enemistad puede cegar el corazón, la mente, la capacidad de una persona, el discernimiento, y hacer que esa persona, como lo dije, tome decisiones equivocadamente a largo plazo y que puede tener como resultados al final perjudiciales para él mismo como para otros. Inclusive también esta llega a arruinar muchas relaciones en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces en esta mañana vamos a ver que la enemistad es mala consejera por diferentes aspectos, digamos, ¿sí? La enemistad, en primer lugar, nos impulsa a lo que es a actuar mal. Miremos ahí en el versículo 5 y 7 de Ezequiel 35. 5 y 7, del 5 al 7. Porque siempre has sido enemigo de Israel y entregaste al pueblo para morir a filo de espada, en el momento de su destrucción, el momento de su castigo final. Así lo afirma el Señor Dios: prometo por mí mismo que me vengaré y la venganza te perseguirá. Juro que odiarás la venganza, pero la venganza te perseguirá. Dejaré a la montaña de Seir totalmente desolada y ya no tendrá tráfico. Mire cómo podemos ver nosotros que la enemistad nos lleva a actuar mal. Uno de ellos dice que nos lleva a actuar con ira, con venganza, ¿sí? Mire que ahí en esos tiempos, una ciudad, un pueblo, una nación llamada Edom, o sea, el monte de Seir, ¿sí? Empezó lo que fue a aprovecharse de Israel, empezó inclusive a burlarse, empezó a tomar lo que se dice un mal comportamiento frente a Israel. Entonces mire cómo menciona aquí la ira, el enojo, la gritería, ¿sí? Que son como comportamientos que deben ser eliminados, y nos invita a hacer lo que es comprensible y amables. Miremos ahí en Efesios 4. En Efesios 4, versículo 29, del 29 al 32. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien lo escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y maldicencia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado. Mire cómo ahí nos muestra, ¿sí? que la enemistad se puede alimentar. ¿En qué? En deseo de venganza, impulsándonos que es a responder a un mal con otro mal, ¿sí? Con odio, con maldad, donde solo el resultado será siempre profundizar más el problema. Mire que en ese tiempo esta nación Edom se aprovechaba del sufrimiento de Israel. Entonces mire que ahí en Efesios 4
los versículos del 29 al 32, nos llama lo que es a que dejemos es la ira, el enojo, la gritería, esos comportamientos vergonzosos, ¿sí? Que deben ser realmente rechazados, eliminados de nuestras vidas y invitados más bien a ser comprensivos y amables. Mire que la enemistad siempre va a ser una mala consejera, nos va a llevar a actuar mal, nos va a hacer las cosas, nos impulsa a hacer las cosas mal, no solo dentro de la casa, sino también en diferentes lugares y frente a muchas personas. Miremos ahí en Romanos 12, el versículo 19. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Entonces mire que todos debemos dejarlo siempre, cualquier cosa, cualquier situación, cualquier problema que tengas, tal vez a nivel individual o social o familiar, ¿sí? Lo debemos dejar en manos de Dios. Mire que la palabra del Señor nos invita a rechazar lo que es esa ira, esa venganza y a buscar la paz. ¿Con quién? Con nosotros mismos, con nuestros hermanos y también con Dios, ¿sí? Mire que nos invita a amar a nuestros enemigos, a bendecirlos, ¿sí? A bendecir a quienes nos maldicen y a hacer el bien a quienes, a los que nos aborrecen. Incluso también cada uno de nosotros podemos estar orando por ellos, ¿sí? Dejarlos en manos del Señor para que también cambie ese corazón. Y nos advierte que no debemos tomar venganza, ¿sí? Con nuestras propias manos, porque eso nos hace sentir mal, nos hace vivir mal, más es a nosotros mismos, y dejarlo todo en manos de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando estés enojado o resentido, o si estás enojado o resentido, sabemos que es difícil en algún momento pensar en esos momentos con claridad, ¿sí? Y evaluar las consecuencias, pero sí tenemos la oportunidad. ¿Para qué? Evaluemos esas consecuencias, evaluemos esas acciones, esos hechos, ¿sí? Mire que la ira y la venganza nos lleva a tomar decisiones impulsivas que luego solamente queda es lamentarnos. Entonces la ira y la venganza, podemos verlo en el ámbito laboral, ¿sí? Como por ejemplo, un empleado o una empleada que movido por la ira, por el enojo hacia su jefe, en algún momento esta persona decide sabotear un proyecto importante dentro de esa empresa, dentro de ese lugar, ¿sí? Entonces, mire que esa persona no busca una solución constructiva. ¿Para qué? Para el problema, sino que se encarga más de agrandarlo. La ira y la venganza en cuanto a las relaciones personales podemos verlo en el matrimonio, en pareja, entre hermanos, entre familia, podríamos decirlo, ¿sí? Que en una pareja, digamos, que con ira, enojados, enojada, en un momento se dicen palabras hirientes, sentimientos hirientes, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que poco a poco los sentimientos, tanto del uno como del otro, se acaben, se apaguen y la relación se termine. Y la ira y la venganza en cuanto a la política, podríamos decirlo, dentro del gobierno, una persona que impulsado también por la ira, por el rencor hacia su adversario, hacia esa persona también decide tomar lo que es malas decisiones que llegan a perjudicar a quien, no solamente dentro del gobierno, sino también a nivel social, ¿sí? Frente a toda la población. Entonces mire que la ira y la venganza causa mucha división, mucha desorden. Y si nosotros no aprendemos a lo que es, como se dice, a controlarla,
sino que dejamos que esa ira y esa venganza tome control de autoridad de nosotros, ¿no? Obviamente nos va a vencer. Entonces para controlarla debemos reconocerla. En primer lugar, reconocerla que es un mal, que es un pecado, y buscar la ayuda de Dios para cambiar. Miremos ahí en Romanos 2, el versículo 21. Romanos 12, el versículo 21. Dice, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. No te dejes vencer por el mal, dice. Mire que no permitamos que el mal nos venza a nosotros, sino que nosotros podamos vencer ese mal ¿con qué? Haciendo el bien, rompiendo definitivamente, como se dice, esos ciclos de ira y venganza. Y obviamente eso requiere de mucha humildad, de mucha fe, sí, especialmente la fe en Dios. Y de esa manera muchos podrán tener lo que es esa transformación personal internamente. ¿Sí? Liberándose de ese consejo negativo y más que todo superar cada uno de esos deseos negativos con el amor y con el perdón. Entonces miremos que debemos que actuar con ira y venganza solo prolonga el ciclo de maldad y dolor en tu corazón, en tu vida. Mire que la enemistad también causa daños a largo plazo. Miremos ahí en Ezequiel 35. Nuevamente nos ubicamos los versículos 9 a 10. Tu país será destruido para siempre y tus ciudades no podrán volver a habitarse. Así aprenderán que yo soy el Señor, porque ustedes dijeron, el Señor vivía en esta tierra que pertenecía a 2 naciones y 2 pueblos, pero ahora será nuestra. Entonces mire que causa muchos daños a largo plazo. Mire que el resentimiento y el odio, ¿sí?, llega a destruirte, llega a destruir relaciones e inclusive llega a destruir daños irreparables a las personas, obviamente a las personas que también están involucradas. Y por lo visto se tienen muchas consecuencias, tanto en la vida personal como también en las relaciones interpersonales. Igualmente, estos daños, ¿sí?, llegan a causar, sería un daño también espiritual, se llega a ser como un obstáculo, ¿sí?, en la vida espiritual, afecta también la relación con Dios. ¿Por qué? Por la falta de amor, por la falta de perdón. Entonces, mire, el perdón es muy fundamental. ¿Para qué? Para reprender y acabar con esos ciclos de enemistad. Miremos ahí en Génesis. Miremos ahí en Génesis el capítulo 3. Génesis capítulo 3, el versículo 15. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza mientras tú le tratarás de picar en el talón. Mire aquí cómo en este versículo cómo nos muestra, cómo describe lo que es la enemistad entre la serpiente y la mujer. Y también dice entre sus descendientes. Lo cual demuestra que aquí surge la enemistad. La enemistad puede ser heredada y tener lo que se dice las consecuencias a largo plazo. Mira que en el estudio bíblico de esta mañana, esa nación, Edom, ¿sí?, llegaría a ser desolado, deshabitado de sus ciudades. Sus ciudades se llegarían a convertir en lo que era en cenizas. Y obviamente las ciudades ya no serán habitadas más. Entonces mire que la enemistad puede causarnos
muchos daños. También nos lleva lo que es un daño a tener conflictos y resentimientos. Entonces, miren que los conflictos y resentimientos puede manifestarse en ocasiones como agresiones verbales, intentos de intimidación, incluso agresiones físicas, y también pueden haber lo que es conflictos mayores. Y puede ser también, los conflictos se pueden dar, los resentimientos se pueden dar familiares y sociales. Mire que los conflictos y el rencor llegan a ser considerados totalmente dañinos, generan conflictos que en muchas ocasiones son difíciles de resolver. Entonces, mire que los resentimientos, los conflictos pueden llevar a las personas en un estado de ¿qué? De amargura, y especialmente no le permite lo que es vivir una vida tranquila. Miramos ahí en Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 20. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odios, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas y divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Mire que los resentimientos genera esa clase de conflictos, ¿sí? Nos lleva a tomar esos impulsos, nos lleva a hacer esas cosas desagradables. Por ello el Señor ahí en su palabra nos insta a que no nos dejemos guiar por nuestra carne, sino por su espíritu, que no complazcamos los deseos de nuestra propia carne, ya que son deseos perversos, ¿sí? Nuestra naturaleza carnal a veces es totalmente fuerte y es la que nos lleva a hacer toda esa clase de cosas, a actuar mal. Y en cambio que el espíritu desea que lo que está en contra de esa naturaleza carnal, ¿sí?, sea vencida. Y en muchas ocasiones por eso resultamos estar haciendo lo malo, lo que realmente nosotros queremos, lo que realmente la carne, nuestro cuerpo quiere, y sin darnos cuenta que esto nos lleva ¿a qué? A condenarnos, a condenar nuestro corazón, a condenar nuestra vida. Mire que como Edom, esa nación llegó a ser condenada. ¿Por qué? Porque llegó a actuar mal. ¿Contra quién? Contra Israel. Quiso tomar posesión de su tierra, habló mal de ellos, inclusivemente llegó a hablar mal en contra de Dios y actuó con ese resentimiento, con esa venganza, con esa ira, con maldad. Entonces, mire, el Señor en esa mañana nos da a conocer sobre los peligros, ¿sí?, de dejarse influenciar y controlar por la enemistad, que solo causa daños profundos en nosotros mismos y en otras personas. Como también nos da a conocer la importancia del amor, lo que es los unos a los otros, sin estar causando lo que es divisiones, peleas y toda clase de hechos vergonzosos. Por otra parte, también la enemistad deteriora relaciones. Miremos ahí en Génesis 4, del 1 al 3. Donde se trata de la vida de dos hermanos, que son Caín y Abel. Dice, el hombre tuvo relaciones con su mujer, Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo, he tenido un hijo con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Entonces, mira, aquí tenemos cómo nos muestra
lo que es o cómo narra realmente la historia de dos hermanos, ¿sí? Dos hermanos que ofrecen sacrificios a Dios, ¿sí? Caín le ofrece frutos de la tierra y Abel el primogénito de su rebaño. Entonces mire que empieza a haber una enemistad entre hermanos, una enemistad entre Caín y Abel. Obviamente esta enemistad podemos darnos cuenta en leer todo el capítulo 4, donde surge entre ellos mucho dolor, mucha destrucción. Mire, Caín se llenó de enojo, de celos, de envidia, que lo llevó a actuar mal ante su hermano Abel, sin tener en cuenta él las consecuencias que le vendrían. Es más, la reacción de Caín frente al asesinato de su hermano llegó a revelar lo que es la falta de responsabilidad y el deseo de evitar el castigo. ¿Por qué? Por su acción cometida. Entonces mire que la enemistad deteriora relaciones, ¿sí? Entonces puede afectar mucho lo que es la capacidad de construir relaciones sanas. Obviamente la enemistad crea muchas barreras de comunicación, hay mucha dificultad en la resolución de problemas, se llega a convertir en ese obstáculo más grande, en el desarrollo de la persona, ¿sí? Y en diferentes también organizaciones. Entonces mire que no hay una buena convivencia, buen entendimiento entre una persona y otra. Entonces mire que en ocasiones el odio u otros resentimientos negativos llegan a causar daños y rupturas en las relaciones, ya sean relaciones familiares, sociales y espirituales. Miramos que en el estudio de Ezequiel 35 se deterioró una relación que fue la relación entre la ciudad de Edom e Israel. Entonces, asimismo, llega a tener este daño, deteriora relaciones también en nuestro entorno. Por otra parte, tenemos la enemistad genera también lo que es el impacto emocional en una persona. Miremos ahí en Ezequiel 35, el versículo 12, la parte B. El versículo 12, la parte B. Dice, entonces sabrás que yo soy el Señor. Te oí insultar a los montes de Israel diciendo, han sido destruidos, son nuestra presa. Mire entonces cómo esa nación, ¿sí?, enfermó su alma. Entonces mire que eso llega a causar el impacto emocional en nosotros, en cualquier relación, ¿sí?, en cuanto a nuestra salud mental y física, donde puede generar mucho lo que es la ansiedad, el estrés, la depresión, hasta puede llevarnos a lo que es a esos resentimientos de envidia, de celos, ¿sí? Entonces afecta mucho lo que es nuestra autoestima y también el bienestar general. Y llega también lo que es a enfermar nuestra alma, en muchas ocasiones nos hace sentir mal. Mire que si recordamos ahí en Génesis 4, donde nos habla de los dos hermanos, de Caín y Abel, ¿sí?, ellos tuvieron ese impacto emocional, los llevó lo que fue a uno de ellos a matar a su hermano. ¿Por qué? Por ese ataque de envidia, de celos. Mis hermanos, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos vencer cada uno de esos obstáculos, cada uno de esos consejos negativos que nos ofrece la enemistad. Entonces vamos a ver cómo vencer la enemistad. Primeramente, podemos vencer la enemistad lo que es reflexionando con calma. Miremos ahí en Colosenses 3.
Colosenses 3, versículo 12. Versículo 12 al 14, el 12 la parte B. Dice, por eso vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónelo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Entonces, mire, cuando nosotros reflexionamos con calma, esto llega a ser muy importante porque nos ayuda a recordar lo que es, cómo está siendo tu comportamiento, cómo están haciendo tus acciones, cómo está siendo tu actuar frente a otras personas, frente a una situación dada, ¿sí? Cómo es tu comportamiento, tu relación con los demás. Y si en algún momento hay comportamientos negativos, estás buscando lo que es soluciones constructivas. Pero mire que la calma y la reflexión hacen que en algún momento, si estás enojado, tu enojo no se alargue, tu enojo no perdure por mucho tiempo. Entonces mire que empiezas a mostrar lo que es tu misericordia, tu amor con quienes están a tu alrededor. Y mire que el Señor nos invita a ser tolerantes en todo y con todo. Otra manera de vencer la enemistad es con voluntad y con amor. Miremos ahí en Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5 del versículo 44 y 45. Del 43 al 45. Amen a sus enemigos. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo, que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Mire, podemos ver aquí en la palabra del Señor cómo nos presenta el amor como una solución frente a la enemistad. Nos invita a lo que es amar a nuestros enemigos, inclusive nos invita a orar por ellos. Mire que esa actitud puede cambiar lo que es la dinámica de la enemistad y generar lo que es la amistad. También podemos vencer la enemistad con el perdón. Y el perdón nos lleva también lo que es a la reconciliación. Miremos ahí en Romanos 12. En Romanos 12. El versículo 16 al 18. Vivan en paz y armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No devuelvan mal por mal, preocúpense por generar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Miramos que el perdón llega a ser lo que es una herramienta muy importante y una herramienta poderosa en tu vida. ¿Para qué? Para que aprendas a perdonar, para aprender a perdonar. Y el perdón debe hacerse de corazón, ¿sí? Perdona a la persona que te ha causado daño, perdona a las personas que te han ofendido, perdona alguna situación, algún momento incómodo que en algún momento en tu vida se haya dado, ¿sí? Ya que es muy importante el perdón. Si estás con ira, si estás con enojo, si estás enojado o enojada con alguien, se debe animarse a, ¿qué dice? Al perdón, a la reconciliación. Y especialmente, ¿no? Como lo dije hace un momento, que ese perdón sea de corazón. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo de corazón.
también debe haber también lo que es un arrepentimiento de corazón, tanto de ti como también de la otra persona. Entonces, mire que el perdón y el arrepentimiento es lo que genera lo que es la reconciliación, el entendimiento, ¿sí? El perdón, el arrepentimiento rompe lo que es esas cosas malas, esos lazos de resentimientos y permite lo que es la restauración de cualquier relación. Entonces, mis hermanos, muchas cosas malas, ¿sí? Decreta lo que es nuestra enemistad con los demás aquí en la tierra, nuestra enemistad con Dios. Y miramos que ese mal o pecado no solo nos va a afectar lo que es a nosotros individualmente, también llegará a afectar lo que es a quienes están a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y que como consecuencias logra que es enemistarnos con todos y con todo. Entonces, es muy importante que entendamos que no debemos dejarnos controlar ni aconsejar mucho por esa enemistad, ya que aún, mis hermanos, hay muchos enemigos que tenemos que vencer. En el transcurso de nuestra vida hay muchos enemigos que tenemos que vencer, muchas batallas que tenemos que pelear, que batallar. Obviamente también tenemos la oportunidad de hacer muchos sacrificios y también tenemos la oportunidad mucho de salir de un Egipto que también muchos tenemos que abandonar. Tenemos que recorrer, caminar también por muchos desiertos y obviamente seguir llevando muchas cargas. Tenemos muchas cargas por sobrellevar. Entonces, mis hermanos, la amistad y la enemistad proceden lo que es de la voluntad. Procede de tu voluntad. Entonces, tú decides en esta mañana de quién te dejas influenciar, de quién te dejas aconsejar, a quién quieres escuchar, y de eso depende de que tu vida sea condenada o aprobada. Entonces, mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.